Muy buenos días, vamos a empezar otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ya estamos pues, empezando, estamos recién empezando, llevamos 5 sesiones, hoy toca la sexta, me refiero a que estamos reeditando con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil y que esperamos recoger suficiente material para también hacer un relanzamiento del programa en línea para el año 2024. Esperamos que podamos pues, cumplir con esas metas. Y preparando material para la sesión de producción, y se lo estoy pasando este artículo como material del DIGE. No, todavía no lo he anunciado, pero ya está subido en la plataforma y los que se enteren lo pueden ir a mirar si quieren empezar a confundirse. Subí un artículo del año 1981 de Lee Goldratt que presentó en una de las conferencias de la APIX, que es una asociación de... ¿Te acuerdas, Jorge, cuáles son el significado de esas siglas? APIX, algo de logística, de producción, pero bueno, dalo. Sí, sí, es como el ente que gobierna todos los temas de logística, Bueno, distribución y tanto demás, como pero no sé qué gobiernan, significa. no, yo creo que no gobiernan nada, pero es una reunión de una asociación de profesionales, una asociación profesional, donde se discuten cosas de producción, de logística y demás. ¿Sí? Y el año 81, él hizo una presentación y que está acompañada de un artículo. Yo publiqué el artículo y ya hacia el final del artículo dice en la presentación vamos a poder exponer mucho más detalles de lo que se puede exponer en este artículo, porque en una presentación de 3 horas yo dije, ¿what? ¿3 horas de presentación? Esas cosas afortunadamente ya no se ven. Es más que suficiente con media hora para una presentación y después una hora completa ya, pero muy suficiente para todas las preguntas y respuestas, como una presentación, digo, no es una clase. Y el artículo del año 81, que habla de las plantas desbalanceadas, releyéndolo, y uno dice la evolución del pensamiento, ¿eh? O sea, cómo primero se plantean, eh, o sea, es que es todo nuevo, porque hasta ese momento, ¿cómo programaban las plantas? En primer lugar, ya todo esto, ayer recibí de una empresa que no hace teoría de restricción, ni mucho, no sabe cómo se deletrea, cree que todo es trastorno obsesivo compulsivo, o sea, no saben. Ni siquiera saben que existe, porque todavía no se los he dicho. Y lo que pasa no se los he dicho, pues yo no estoy ahí de consultor. Eh, Estoy participando en un consejo consultivo. eh, y es una de las... Eso, exactamente. APIC stands for American, eso, no me acuerdo. American Production and Inventory Control Society. Eso es, la APIX. Este consejo consultivo es una de mis actividades pro bono. No me quedan muchas porque estoy muy ocupado. Así que, pero recibí como parte de los materiales el cuadro con el que hacen la programación de la producción. Entonces, lo primero que llama mucho la atención es que no hay ni una sola columna. O sea, uno siempre organiza esto de la programación con
un cuadro que tiene varias columnas donde van los datos y van en la fila las distintas órdenes de producción que quiere programar. Y entonces yo no vi en ese cuadro ni una sola columna que tuviera alguna relación con el compromiso de entrega al cliente. No dice fecha de entrega, no dice nada de eso. Entonces yo dije, ya, ok. Y luego, segunda cosa que llama la atención, tiene dos columnas que dice hora de inicio, hora de término, centro de trabajo. Y dice, ok, esto está sacado, es como de Twilight Zone, está sacado como en los años 40. Y digo yo, pero ¿cómo seguía habiendo programación así? Y la siguen habiendo. Y en el Consejo Consultivo había más mentores, digamos. Yo era uno de ellos. Y las recomendaciones eran que para reducir la variabilidad en esos tiempos de inicio y fin de los procesos, había que hacer actividades como SMED en toda la planta. ¿Ya? Hablé un poco, les dije un par de cosas, les dije que yo no estaba de acuerdo con los otros mentores. Bueno, en fin, me hice muchos amigos en 10 minutos y después me invitaron a una charla privada. Ya veremos. Pero entonces, volviendo al artículo de Eli, 1981, Eli empieza a plantear que la forma de programar las plantas está equivocada. Y en esa época, el año 81, Eli era eh, parte integrante de una compañía que se llamaba Creative Output, que era el vehículo de marketing para vender un software llamado OPT, que significa Optimized Production Timetables, o sea, eh, optim- ¿cómo se llama? Programas de producción optimizados. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Aquí llegó Javier, que nos va a contar con mucho más detalle este tipo de cosas. Entonces yo leyendo el artículo del 81, eh, voy viendo cómo Eli hace un esfuerzo por hacer muy simple la explicación. Y yo me la leí y como yo sé el final de la historia, entendí todo lo que dice ahí. Pero me trataba de imaginar yo viniendo del mundo de los que programan cada maquinita con su eh, hora de inicio, hora de término para cada orden de trabajo y todo, y leyendo eso, no me quedaba muy claro todo el razonamiento. Me quedaba más o menos, pero había muchas dudas, muchas preguntas. Entonces se gastó 17 páginas. Bueno, eso es lo que terminó siendo la traducción de Javier. Eran 6 páginas en letra más pequeña con los gráficos y todo, desde Eli, en una explicación que hoy día la hacemos en 3 minutos con un gráfico. Es fantástico. Entonces, toda mi reflexión tiene que ver con que a medida que uno profundiza en el conocimiento, se hace mucho más simple, incluso no solo el entendimiento propio, sino que después la comunicación. Entonces eso me recordaba esa frase de él que decía, si es que un premio Nobel en física es un paper no de más de 4 hojas, que cuando otro físico lo lee dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Bueno, y decía otra cosa. Pero- y estamos hoy en un estado de conocimiento que en el dije lo van a poder disfrutar los participantes, los estudiantes, pero yo no les voy a ahorrar el, la transición de cómo partió todo,
Entonces van a tener que ir a leerse el artículo y tratar de explicarnos algunas cosas. Yo todavía estoy pensando de qué forma creativa los vamos a hacer divertirse con el artículo. Sí. Yo tengo que conversar con Francisco y con Javier. Esa era Sí, como mi... dice por ahí, es la, yo estoy tratando de acordarme del término que se usa en el pensamiento socrático, en la técnica socrática, la eh, mayéutica. esa, la mayéutica, o sea, uno tiene que parir la idea. Entonces lo La que vamos a hacer es mayéutica que es... tengan dolores de parto. Sí. Mayéutica en griego significa iluminación. Sí, Y que de lo que se trata es que uno hace preguntas, las preguntas socrásticas, digo exacto. socráticas, las socráticas, eh, hay de distintos tipos, pero preguntas acerca de la misma pregunta o preguntas acerca de los supuestos, y así el interlocutor va descubriendo. Sí. Pero yo recuerdo, ya no me acuerdo quién fue, obviamente no era ni Platón ni Sócrates, pero era alguien describiendo eso, que la idea de todo el proceso es que, o sea, nunca es un proceso libre de dolor, ¿sí? El irse dando cuenta de la lógica y los errores en el raciocinio que uno tiene. Entonces, la idea es esa, que uno terminara por parir la idea, ¿no? Te creo que eso es lo que va a pasar con la lectura de los artículos. O sea, yo me acuerdo leyendo La Meta, o sea, para mí fue un verdadero parto. Y sin saber lo que duele un parto, Elenita, tengo que decirlo. O sea, es Sí, solo mi imaginación y cuando uno empieza a acordarse de cómo lo agarraban a uno así, el problema es que leer la meta no es uno, sino varios partos. es que cada vez que uno la lee, ¡pumba! Otro hijo. Y además de eso, cada vez que tienen un hijo, o muchas, que yo conozco, no vuelvo a tener un hijo, pero cuando lo están haciendo no se acuerdan. Eso se llama amnesia selectiva. Sí, sí, eso es específico. Pero lo disfrutas. Sin duda. Y yo creo que esa es la parte que nos invita, ¿no? La meta es disfrutarlo, lo lees una vez y lo vuelves a leer y te ves otras cosas y ves otras cosas. Y cuando estás en producción, que yo les digo, yo lo disfrutaba, o sea, la verdad, Y y yo hace creo que unos días fui a sí. una empresa y entré a producción y lo disfruto. Y aunque dicen, pues siempre hay dolor en todos los procesos, pero lo importante es encontrarle ese saborcito para, pues para explorarlo y que te siga gustando hasta que Ahí, digas ya. Eso es como el chile, ¿no, Elena? Pica, pero qué rico. Pero qué rico, te diviertes. Es esa parte que dices, ay, qué rico. Pero fíjate, es la visión de poder tener problemas sin verlos como problemas. Es verlos como esas oportunidades. Yo recuerdo que un día llegó el director de planta, entró así al área de producción y ese día teníamos un problema con un equipo de pruebas. Entonces, en ese tablero se empezó a ver rojo por 3 horas. Entonces, abre la puerta, porque estaba así casi a la entrada, abre la puerta y dice, ¿cuándo voy a ver todo mi pizarrón en verde? Y yo, pues mañana. Ahorita no lo vas a ver en verde, ahorita está en rojo porque tenemos problemas. Dice, quisiera que producción fuera perfecto todos los días y que no hubiera problemas. Y yo, pues no se puede, ¿verdad? O sea, siempre va a haber algo que te va a pegar, pero lo importante es poder tomar acción sobre eso y no quedarte ahí todos los días, todas las horas en rojo, ¿no? Sino tomar acción y ver esas oportunidades para poder darle solución. Más ahí, pero al Pero final ahí disfruta. es interesante eso, porque si tú lo vieras en verde, o sea, te refieres a los amortiguadores de tiempo, ¿no? ¿O a qué? Sí, lo que es el rate de producción Ah, por hora. y Se estaba viendo mermado cuando por lo un pintas, equipo. si lo pintas de colores, porque lo estás comparando con algún estándar o algo. Sí, Si sí. está todo en verde, quiere decir que está muy relajado.
subestimando capacidades para que, o sea, cuando llega el gerente general y pregunta de cuánto es la estimación de capacidad, y entonces el gerente de producción le dice la mitad de lo que cree, porque después se gana un premio cuando saca más. O sea que si está en verde, no hay exigencia. Y si estamos hablando de los colores de los amortiguadores de producción, es lo mismo. Si uno no tiene algunos rojos, y no se trata de provocar los rojos para tenerlos, digo, si no los tiene, es precisamente porque tienes exceso de amortiguador. Dice Bruno, pero Bruno, abre el micrófono y di estas cosas. Dice que no es cuestión de suerte, eh, le quiere hacer propaganda. Dale la propaganda. Pasa que, bueno, que no quería interrumpir, por eso no había No, dicho nada. interrumpe, es más Eh, entretenido. Claro, eso de empezar a hacerle propaganda, porque realmente yo digo, después de haber terminado la meta, digo, uy, no, o sea, qué difícil, está la vara alta. Pero después de haber leído No es cuestión de suerte, es como que ahí terminé de entender que lo que nos enseña Eli es a pensar, ¿no? Y todas esas herramientas como la nube, el árbol de realidad y todo lo que habla en No es cuestión de suerte, me dejaron así como, me encantó. O sea, y además de que ya sube sube de nivel, digamos, ¿no? Es como ya es empezar a parte ya más directiva y ejecutiva y ya no están de las operaciones. Entonces, me encantó ese libro. Creo que es uno Y mejor. Está ahí, top 2. cuando se leyeron la meta, ¿leyeron los prefacios? Es bueno leer el prefacio. El prefacio, no me acuerdo si es la primera o la segunda edición, cuando dice la meta es un libro acerca de educación. Y ayer estuve escuchando otro video, alguien que no sé si conoce a Goldratt, yo creo que no sabe nada de Goldratt ni de todo eso, pero hablaba de educación, decía es que hay una gran confusión, eh, porque piensan que la educación tiene que ser un proceso donde los niños van a divertirse. Nada que ver. La educación consiste en que a uno eh, lo están obligando por su propio bien, evidentemente, pero a hacer cosas que normalmente no haría por gusto. O sea, pensar, para empezar. Pensar es una cosa que uno no hace por gusto. Una cosa que hace, o sea, que cuesta. Adquirir hábitos, o sea, todas esas cosas que cuestan esfuerzo. Algunos tienen mejor actitud que otros, entonces algunos niños necesitan también un poquito de garrote para que vayan adquiriendo el hábito de hacer el trabajo diario que tienen que hacer con sus tareas para la casa o estudiar para la prueba o lo que sea. Entonces, la educación es un proceso que uno podría decir siempre un poquito doloroso. O sea, que doloroso en ese sentido. O sea, yo no sé si uno es masoquista, pero es un proceso que uno puede disfrutar por el esfuerzo que tiene también. Es como los que corren Ironman, yo no creo que disfruten. Ahí está. Andrés, ¿tú disfrutas corriendo las maratones? Se sufre, pero se goza al mismo tiempo. Claro, pero no es como comerse una langosta. O sea, está en el No. kilómetro 23 y dice que miércoles me mandó ¿Qué Anita a carajos hacer estoy esto. haciendo aquí? ¿Quién me manda a meterme en esto? ¿Tú, Seguro. tú has corrido de 42? No, jamás. He Ah, hecho mm, medio Ironman, que es 21 kilómetros, pero es una barbaridad después de pero haber ¿qué hecho 90 pero qué kilómetros en estás bicicleta. hablando? Medio Ironman, no sé. Yo te estaba preguntando si habías corrido maratones. No, Ironman, o sea, un medio Ironman es más que una maratón. medio Ironman no es no, porque corre solamente 21 kilómetros. El Yo Ironman sé, completo pero son tienes que una andar en locura. bicicleta y nadar, güey. Ah, pues sí, claro. En horas son como Encuentro que eso 6 es más horas, que una 5 horas. maratón.
Bueno, la verdad Puede es que ser. no tengo idea porque yo no sabría ni siquiera la primera 5 kilómetros. Daniel, adelante, ¿quiere decir algo? Trujillo, ¿Yo? ¿sí? Ah, bueno. Ay, Yo que te da tengo, el... con, Ya, a ver, tengo dale, Daniel. algo que me pasó esta semana que es interesante con lo que decías del conocimiento. Si bien ya pasaron 40 años del conocimiento, las empresas de tecnología o las empresas siguen invirtiendo en tecnología. Por ejemplo, lo que fui a ver el otro día, me mostraron en una planta que habían ahora, además de implementar el APS, o sea, el programador al detalle Ujú, a la ujú, hora que comienza, ¿sí? sí, Y invirtieron más tecnología y ahora es MES, o sea, toman la información de la línea en tiempo real. ujú, Lo que les trajo es que reprograman todo el tiempo. O sea, ahora ujú, los procesadores son mucho más rápidos, reprograman todo el tiempo. Y entonces le digo, ¿no se convirtió en un caos? Ah, sí, lo que tomamos una decisión, porque ¿qué pasaba? A los 10 minutos, ujú, toda la información, o sea, debido a la variabilidad, el programa que armaba el programador era ujú, mentira. O sea, ya había pasado algo diferente de los últimos 10 minutos. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Dijeron, bueno, vamos a congelar 3 días para que recién reprogramemos el cuarto. Y le digo, ¿ustedes se dan cuenta que la tecnología no les va a solucionar el problema? El problema es que tenés variabilidad y dependencia. Y bueno, en realidad lo que pasa es que las empresas que desarrollan estas cosas ni siquiera han leído la meta. o sea, no han leído la meta, es mucho decir. Ni siquiera han producido un productito en su vida. Lo que hacen es decirle a otros lo que tienen que hacer para producir. Y, Y no son baratos esos equipos, ¿eh? Lo que pasa es que no se rentabilizan nunca. No han Un mejorado nada. comentario, sin nombre, ni apellido, ni país, porque ya las cosas que voy a decir ahora no son muy simpáticas. Cuando nos estamos presentando ayer en el consejo donde yo estoy participando, los otros mentores, su forma de presentarse fue, yo tengo 15 años de experiencia en esto y he hecho esto, esto y esto en distintas empresas, pero las referencias no son tuve este logro, sino que llevo 15 años en esto, así que por favor, aquí al maestro se le respeta. Y entonces, después yo en privado, con el que está dirigiendo todo esto, que me invitó a mí, yo le dije, mira, yo te voy a hacer una cosa, que yo me la aplico a mí por si acaso, pero cuando yo escucho a alguien decir 15 años de experiencia, como si eso fuera garantía de algo, a mí me pone a temblar, porque son 15 años de profundizar en un error a lo mejor. Y entonces ahora ya ni siquiera se cuestiona. Y puede ser hasta traumático que uno le demuestre que durante 15 años se ha equivocado con el APS, por ejemplo. APS es Advanced Production System, ¿cierto? Entonces, eso es la experiencia, he armado doble filo. Entonces yo me lo aplico a mí mismo, porque yo también digo, tengo 17 años aplicando esto y todos los días me cuestiono todo lo que yo digo que es cierto. No será verdad. Será, o sea, yo sé que hay algo mejor, pero lo que pasa es que todavía no sé cuál es, todavía no sé qué es. Entonces estoy tratando de mejorarlo y ahí ya les conté de esta anécdota del árbol de estrategia y táctica en producción, donde Eli describía cómo es el tema de la producción, donde uno con el control de carga lo que hace es adelantar la fecha de liberación, le agrega una holgura y entonces quedó implícito ahí, medio explícito también, porque hay un gráfico que la fecha de liberación uno la fija en ese momento. Y en mi opinión, después uno se da cuenta de que eso te hace perder de vista
que el objetivo en primer lugar de las fechas de liberación era controlar el WIP, el Work in Progress. Y entonces, ¿por qué razón tengo que anticipar, o sea, pronosticar que en 15 días más el WIP adecuado va a ser el que me está dando esas fechas de liberación? Y entonces yo dije, no, pues eso lo vamos ajustando todos los días. Entonces, reflexiona aquí, Daniel, con esto de la reprogramación. Cuando te dicen, no, pero tenemos que reprogramar, la pregunta que yo hago es, ¿y por qué perdiste el control? Dice, como que perdí el control. A ver, ¿para qué programa en primer lugar? Dice, como que ¿para qué programa? O sea, nadie se hace esta pregunta. Dice, ¿para qué programa? Entonces mi respuesta a eso es, uno programa para poder controlar la ejecución. Ese es el único objetivo del programa, no hay otro. Para controlar la ejecución. Ok. Si reprogramo, que estoy reconociendo que perdí el control. ¿O no? Jorge, ¿quieres decir? Con el micrófono abierto, eso sí. Para aumentarles la ansiedad y el dolor, ¿sí? Propaganda política pagada, ¿sí? Lo que les voy a mostrar es el espesor de este jueguito, ¿sí? Y esto es un handbook, o sea que les voy a compartir una historia de esto y algo que leí antes de ayer. Primero, cuando yo compré el libro, lo compré en el 2011, porque era supuestamente la panacea de la condensación del conocimiento de TOC para aquel entonces. Pensemos eso así. Y siempre lo consultaba de cuando en vez ahí, pero la percepción es que eso era un ladrillo, ¿sí? Como está lleno de demasiadas cosas. Antes de ayer, leí el capítulo 9 que lo escribe Eli Schragenheim, justo en lo que estamos diciendo y lo que acaba de puntualizar Matías, cuál es el propósito de planear y cuál es el propósito de la ejecución, ¿sí? Y el divorcio que hay entre esas dos cosas conduce a tener que replanear permanentemente, porque las planeaciones queremos hacerlas tan ajustadas, como dice Matías, quiero para cada recurso tiempo de inicio y tiempo de fin, ¿sí? Pero cuando el segundo recurso, el primero terminó tarde, pues ya saben qué le pasa a la agenda, eso se va al traste. Pero entonces, la pregunta correcta es, ¿para qué es la planeación? ¿O cuál es el objeto de la planeación? Y dejar para la ejecución, por lo menos esa es la opinión de Eli Schragenheim, dejar para la ejecución la corrección o tomar las acciones correctivas pertinentes cuando se presenta una distorsión entre el plan y la ejecución, que naturalmente van a existir, ¿sí? Pero el plan de partida debe incluir la variabilidad razonable, es la palabra que utiliza, la variabilidad razonable. Hay eventos que se pueden considerar catastróficos dentro de la planeación, algo salido del contexto de la variabilidad natural, que eso es un incendio, eso es una emergencia, la planta está en llamas, hay que apagarla primero, ¿ya? Entonces, me parece que en el contexto de lo que estamos hablando es muy importante, sobre todo para los temas de cuando ustedes vayan a tener la oportunidad de ir a pedir a alguien que les haga un software. Sí, porque hoy en día software es sinónimo de solución para un problema que yo tengo. Eso es válido siempre y cuando el software tenga los supuestos que usted tiene. Si no, no. Y la mayoría de los softwares comerciales disponibles, no los de TOC, sino, y inclusive algunos de TOC también, hacen supuestos que, como lo decía Daniel, o sea, hacemos una planeación y la estamos reformulando cada
cada 10 minutos, cada 20 minutos. Y claro, y no ha habido alguien lo suficientemente despierto o sagaz para hacer la pregunta correcta es, pero ¿por qué se me desvía tan frecuentemente el plan? Y no llegar a la conclusión de que el plan está bien hecho. No, el problema es que si yo dije que esto iba a pasar y la realidad me mostró otra cosa, esa distorsión entre una cosa y la otra es la fuente de la mejora, como bien decía Eli, es la habilidad de retar los supuestos que uno hace, ¿sí? Porque esa es la habilidad de pensar. Yo creo, la realidad me muestra que esto está saliendo en una dirección distinta de la que pensaba que tenía que salir. Algunas veces eso al final lo llamaban misterios, ¿sí? Surge un misterio que no podemos explicar, entonces nos devolvemos a tratar de entender cuál es la causa que genera ese misterio si todo lo que dijimos que iba a pasar no incluía ese misterio. ¿Sí? Entonces, un poco siempre en el círculo del pensamiento es tratar de hacer eso, de cuestionar la realidad y encontrar explicaciones suficientemente buenas, que eso es lo otro, en el sentido de la palabrita peligrosa para mi gusto es, vamos a optimizar. Y uno dice, wow, pero porque es optimizar malo. ¿qué? El uso No, del como tiempo, optimizar, el... pues. ¿Ah? Optimizar es una cosa buena. No, sí, pero el problema es que queremos optimizar aquí, 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 No, aquí, bueno, aquí. eso, ¿Sí? ya, eso ya Pero, ese es el supuesto equivocado. Que si claro, optimizas en todos lados, optimizas todo. pero la palabra optimizar está cundida en todos los sistemas, en todos los lados, en Pero el la sentido de, optimización matemática no te dice optimice todas las restricciones. Lo que te dice es optimice la función objetivo, que es el sistema como un todo. Y eso sujeto a estas restricciones, pues si no tuviera las restricciones, la maximización te daría infinito. claro, pero el punto tal como lo decíamos con la presentación que nos hizo Daniel del modelo que preparó, eh, en el modelo mismo están implícitas las restricciones que uno le está, o las que uno entiende que el sistema tiene, ¿ya? Pero además de eso, que las personas entiendan nuevamente que su función no es este pedazo de la organización que, de los cuales son responsables, sino la función con respecto al total, cómo debe comportarse para que el total en realidad sea mejor. Esa ausencia de la visión holística es parte Yes, y es del tan dolor del aprendizaje, de entender que al final como casi todos hemos aprendido, explicarte, o sea, hoy en día, después de tantos años de leer y comer libros y sufrir, se vuelve muy simple, se vuelve una cuestión muy rápida, no hay que dar una cátedra alrededor de un tema particular, sino, venga, este es, y sobre todo si la persona tiene ese problema, tiene una intuición enorme en realidad con lo que sucede en el sistema. Quizás que ni él entiende el nivel de intuición que tiene, pero llega a las respuestas con una velocidad pavorosa. Entonces, eso a favor de la curva del o sea, aprendizaje. lo que le ha pasado, lo digo por experiencia propia, lo que le pasa a uno es que has intentado tantas veces, tantas soluciones que ya, o sea, te dicen, pero ¿y si tú hicieras tal cosa? Y dices, no, yo ya sé qué es lo que pasa ahí. Y si hace esto, yo sé qué es lo que pasa ahí. Entonces, cuando tú le explicas en términos del conflicto y le dices, lo que pasa es que tú estás suponiendo que X. Dice, sí, eso estoy suponiendo. Tú dices que es falso. Dice, sí, déjame que te lo demuestre. Y ahí Sí. es. Dice, qué fantástico, ahora ya puedo resolver el tema. Ujú. Pero mi conversación de ayer, donde yo
Puede abrir la boca, no sé, 10 minutos, creo, en una reunión donde había varias personas. Teníamos solamente 60 minutos en total, uno de estos consejos. Tú, Javier, creo que participas también de consejos consultivos con Pro Bono, ¿cierto? No, no digamos los nombres, porque las cosas que he dicho no quiero decir los nombres. Sí, sí, sí. Y no sé Daniel si te ha tiene una pasado lo mismo que pregunta, me pasa, ¿perdón? Daniel Trujillo. Yo quiero hacer varios comentarios con respecto pues a lo que han estado hablando. Eh, y realmente yo a veces me pregunto si nosotros, las personas que, pues, que nos gusta TOC, que estudiamos sobre el tema, a veces no sé si en cierta forma o somos los elegidos o somos los condenados, porque, porque elegidos en el sentido de que es un conocimiento supremamente poderoso, pues yo llevo alrededor de 3 años metido en el cuento y al principio pues muy autodidacta, luego ya pues en lo que va de este año muy apoyado por Jorge aquí presente. Entonces es un conocimiento supremamente poderoso que por eso digo que los elegidos, pero por otro lado los condenados porque estamos condenados a luchar en contra de la corriente y esa corriente uno la ve cada vez más o la ve permanentemente muy fuerte en todo el mundo, porque esos supuestos pues, de los que hablaban están súper arraigados. Yo esta semana tuve unas reuniones con un cliente nuestro aquí en Colombia, donde el objetivo era reducir costos, el objetivo de ellos, y todo basado desde el óptimo local, desde, venga, mejoremos estos tiempos y vamos a ver cómo impacta eso en el costo y era yo echando pues el discurso pues sobre cómo eso no tiene ningún impacto en la generalidad del sistema y entonces sí, o sea, como que estamos condenados pues a estar peleando contra la corriente, pero a la vez es un privilegio pues como contar con este conocimiento que nos permite entender las cosas de una forma distinta. Y por otro lado, pues hablando de los libros que mencionaban ahora, yo también le quería hacer propaganda a uno que para mí lo leí pues apenas este año por recomendación de Jorge, pero para mí es el que me ayudó como a aterrizar mucho el conocimiento de TOC, que fue el último libro que escribió Goldratt, el de The Choice o La Decisión en español. Es un libro donde ya uno ve como aterrizado los principios de todo lo que se explica en la meta, no es cuestión de suerte y todos los demás artículos y libros que escribió él. Entonces, me parece que es un libro supremamente valioso y pues de una vez recomendarlo a quienes no lo hayan leído, de los que están aquí, que me imagino pues que ya varios de ustedes lo leyeron. Eso era pues. Eh, para Solo apoyar una a precisión, es Daniel, el penúltimo, no el último. El último es Antitogus, pero no importa. ¿Cuál es el Estoy último? contento. ¿Cuál El es el último último? es que no es obvio. Que no es obvio, que es la Ese historia del fue. retail. de Yo distribución. tenía entendido que el último había sido este, pero está bien. No, Para pero vamos a ayudarlos verlo. a Daniel, Daniel trabaja en una empresa, pero quiero que él les cuente cómo es el título de la posición que él desempeña para que vean la tortura en la que está metido. Está en multitarea. Ya Yo creo veo que que es es el bueno. recepcionista. No, el cargo mío en la empresa es director de mejora continua. Eh, Imagínense. yo en el cargo yo lo estoy desempeñando hace ya 3 años y digamos que por ese entonces fue cuando llegué pues como al mundo de TOC. Eh, digamos que el primer año todas las iniciativas de mejora siempre, y yo estaba en ese mundo, todas las iniciativas de mejora eran desde la perspectiva del costo unitario. Y a medida que me fui adentrando en este mundo, pues empecé a darme cuenta que muchas de esas mejoras, en lugar de ser mejoras, eran peoras, por decirlo de alguna forma. Porque de hecho muchas veces me pasó que íbamos a mostrar proyectos de mejora y los ahorros y entonces los números espectaculares, hasta que un día el gerente me preguntó, Daniel, ¿yo por qué no estoy viendo eso en el estado de resultados de la compañía? Ujú. Qué Y bueno, ahí fue qué cuando bueno. ya la idea me quedó como dando vueltas y pues a medida
que me adentré en este mundo de TOC, entendí por qué. Pero Oye, bueno, pero lo peor de todo, Daniel, no es que uno tiene explicaciones, dice, sí, es que nosotros hicimos el plan, pero no lo ejecutaron bien. Ah, no, uno siempre busca la Siempre explicación, es cierto, y uno dice, no, lo que pasa es que la mejora sí está, pero por este lado la empeoraron, entonces se perdió el se impacto global, diluyó. pero la realidad es que el supuesto estaba errado. O sea, el hecho de uno mejorar en algún lado no implica mejora en todo el sistema, o como dice la teoría del caos, que si una mariposa bate sus alas en un lado del mundo puede generar un huracán al otro lado, y eso pasaba. Uno puede hacer un cambio pequeño en producción y en logística se vuelve un caos total y en últimas el resultado para la organización es peor. pero una cosa para ayudarle además, ese gerente que le dijo a él que eso no lo veía en el renglón final, es el que dice que TOC no, que eso del throughput, eso no sirve para nada porque hicimos un taller con ellos de finanzas y medidores y el resultado fue, sí, 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 pero la asignación de los costos es lo nuestro. Y estaban por ese momento montando un nuevo ERP, o sea, hasta ahí les puedo contar. Ujú, Sí, sí. claro. Hoy en día la tortura puede ser el triple, porque en el sentido de Daniel está viendo oportunidades muy grandes de mejora verdadera, pero cuando las lleva a tratar de explicarlas, el mundo del costo unitario Lo las mata. hunde con una velocidad, inclusive habían logrado, o si Daniel lo quiere contar, habían Bueno, logrado que con la yo les cuento. implementación del nuevo ERP dejaran de asignar los costos en gran medida, ¿sí? Y cuénteles qué pasó después. Sí, digamos que a raíz pues del taller que hicimos con Jorge y refuerzos posteriores que yo he venido haciendo, pues empezamos como a dejar a un lado el tema de los costos, tanto que en el ERP que implementamos apenas a principios de este año, únicamente estábamos asignando los costos totalmente variables a los productos. Y bueno, la mano de obra también se le estaba asignando, cosa con la que yo no estuve de acuerdo, pero digamos que ya era algo más cercano pues como al throughput y nos ha estado permitiendo tomar decisiones más efectivas. Pero entonces ahora llegó uno de los obstáculos fuertes, y es que desde la revisoría fiscal nos están sugiriendo asignar los costos a los productos. Y pues de hecho en este caso me mandaron un correo larguísimo con toda la explicación de por qué se deben asignar los costos a los productos, obviamente muy desde la contabilidad de costos. Entonces, pues es una pelea que hay que dar, pero finalmente pues yo decía, listo, si esto hay que hacerlo por exigencia o una otra cosa, se hace, pero lo importante es que no tomemos decisiones con estos datos. O sea, finalmente, y de hecho, pues ayer precisamente, no, antier tuvimos una reunión en la que acordamos, que es un logro grande, acordamos que eso se va a hacer, pero nosotros vamos a seguir manejando un informe administrativo eh, basado pues más en lo que es el throughput, pues, o sea, los totalmente variables y haciendo los gastos de operación a un lado, pues, o dejándolos aparte para todo el tema de toma de decisiones. Pero a eso era precisamente lo que yo iba con que es remar en contra de la corriente, porque cuando no es uno, es ahora la revisoría fiscal, y entonces ya con la revisoría fiscal es la Junta y ya es una pelea pues de largo aliento. Es Sí, que hay que si cumplir con la puedo, ley, po. si puedo Exactamente, es que ese fue el argumento sí. cuando llegó ese correo de la Es revisoría que hay que fiscal. cumplir hay que eh, cumplirla. yo dije, bueno, eso tienen todos esos problemas, y la respuesta fue, pero es que esa es la ley. ¿Qué les iba a decir yo Así ahí? es. Si puedo complementar el comentario, en mi experiencia, una de la- uno de los intentos más errados y más duros, o sea, el error más profundo fue tratar de hacer que una compañía tuviera todo su sistema de contabilidad basado solo en throughput. ¿Sí?
¿Y por qué hubo un error? Porque el mundo no va para allá. El mundo está en el costeo y en la granularidad de cada centavo, porque esa es la mentalidad que existe, y el reporte fiscal es exactamente igual. Entonces, lo que, lo que hay que hacer es efectivamente cumplir con las leyes, dejar que el sistema de reporte fiscal y los contadores sean lo más hábiles posible para que paguen la menor cantidad de impuestos. Pero lo que tú dijiste, Daniel, es absolutamente correcto. Eso no tiene nada que ver con la toma de decisiones. Entonces, tenga su sistema basado en throughput para tomar decisiones, porque las decisiones es qué es lo que yo quiero que pase de aquí para adelante. Lo que está uno reportando fiscalmente y con el costo es qué fue lo que pasó. Y a mí no me importa lo que pasó. Yo no estoy haciendo, no quiero repetir los mismos errores, quiero corregir el curso del avión o del barco, de la nave, para que llegue a puerto donde yo quiero y con mejor rentabilidad y con más velocidad y con menos estrés y con menos gasto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues estás haciendo lo correcto para que te sientas bien de que la manera de manejarlo y manejar a la gente que tienes en la empresa es esa. No, no busques peleas que no vas a ganar. ¿Sí? O sea, uno tiene que escoger las batallas en ese sentido. Y para Pero es que terminar, además, perdón, para terminar, perdón. recomendación de dos cosas solo para pensando que te pueden ayudar. A mí siempre me gustó mucho ayudarle a la gente que está tomando decisiones que hagan un cálculo histórico y actual sobre el throughput sobre gasto operación, que es la productividad de la empresa. Y el otro, el throughput sobre inventario, que es lo que yo llamo la velocidad de giro la productividad de capital. Cuando uno empieza a mirar eso y ves las decisiones que estás tomando ahora y la productividad operativa sube más throughput con el mismo gasto y después más throughput con el mismo inventario o menos inventario, nadie te puede discutir nada y eso lo conectas directo con el bottom line, el PIG de la compañía. ¿Ya? Eso era lo que quería aportar. Sí, quisiera complementar eso con el tema de sentirse uno evangelizando, porque es más o menos como esa tarea de tratar de convencer a alguien que lo que estás diciendo debería tener valor para ellos. Tiene que ver con que lo que dice Javier, uno debe saber qué batallas tiene que enfrentar y cuáles puede tener la posibilidad de ganar. ¿Sí? En el sistema de Daniel, piensen, acaban de meterle un mundo de plata al ERP y llega un niñito y les dice, el sistema de información que podemos usar es primero más simple y segundo no tiene que ver con la información que nos está dando el ERP. Eh, ni para contarles más, ya saben eso dónde termina, ¿sí? Eh, por eso hay que tener precaución en la forma de las cosas en las que se plantean, porque creo que a todos nosotros nos han puesto el sello de fanáticos del conocimiento, quizás por la forma en la que hemos tratado de inducir las mejoras y demás. Y eso, al final del día, el hilo se rompe por lo más débil siempre. O sea, si Que usted es cree en uno, que eso, es uno. sí, si usted cree en eso, pues vaya a hacer eso, pero no aquí. Es una forma muy fácil. Hoy en día le ponen un nombre muy fancy que se llama outplacement. O, o A ver, el comentario de toda esta historia, pues Daniel, es que la GAAP antigua, que era ¿cómo que se llama? La General y Accepted Accounting accepted Principles, los practices. principios de contabilidad generalmente aceptados, que después les cambiaron nombre IFRS, creo que se llama International Financial, no sé qué historia. Son esos principios internacionales están aceptados para que los auditores, eh, o sea, son entre que los auditores puedan tener eh, ciertos criterios básicos en común para poder auditar estados financieros de las compañías y que tienen que ver también con las leyes de renta de los países. Que a todo esto, hasta ahora a nadie se le ocurrió pensar que la plata que se le paga a los dividendos
sí paga impuestos y la que se le paga a los impuestos, o sea, a los intereses, no. Pero eso dejémoslo ahí, no se lo digamos a nadie. Y entonces se produce lo que en 1968 Modigliani y Miller describieron como el tax shield. Entonces ahí empiezas tú a ver que financieramente hay una serie de cosas que tú dices, bueno, pero esto no está medio manejado por las reglas, man. O sea, esto no es la realidad, esto son reglas. Sí, así es. Entonces al final, lo único que dice Elena que sí somos raros, pero con mejores resultados. Entonces, al, al final de cuentas uno tiene que cumplir con la ley, pues, porque si no, pues tiene problemas legales, pues. Es que ese es el problema con no cumplir con las leyes. Pero ¿por qué uno tiene el supuesto de que la información financiera que uno tiene que producir para cumplir con la ley es la información con la que tiene que tomar decisiones? Que a todo esto los estados financieros son, o sea, mirar los estados financieros para tomar decisiones como estar mirando el espejo retrovisor para conducir. Y el término contabilidad throughput a mí no me gusta No. por la palabra contabilidad, porque no es una contabilidad, no son asientos contables, no es hacer un balance entre un activo y un pasivo, o que aumentó un activo, se redujo un activo, no es eso. La, el, todos los cálculos de throughput son para poder tomar decisiones y entender en qué dirección se mueven las cosas. Eso es finalmente. Entonces, si tú tienes un tablero que lo puedes construir, y parece ya lo construyeron, donde te va mostrando el throughput, el gasto de operación y el inventario, y puedes ir viendo en qué dirección se mueven esas cosas, bueno, y throughput dividido por gasto de operación y throughput dividido por inventario, que son los dos indicadores de productividad y rotación. Eh, Eso te ayuda mucho para saber si las decisiones que tomaron fueron las correctas. Pero más importante todavía es qué cálculo de diferencias tengo que hacer aproximada, ni siquiera exacta, para tomar una decisión, que siempre es una apuesta. Y cuando yo le he explicado esto a algunas personas que están mucho, o sea, muy metidas en el tema de la contabilidad, en las finanzas, me dicen, no sé, que tú prefieres hacer contabilidad con base caja y no con base de vengado. Entonces ahí uno ya entiende de dónde provienen pues todas las dificultades para ir aceptando todas estas cosas. Porque es verdad que si tú hiciste una venta a crédito, tienes cuentas por cobrar, y que eso es una apuesta también, porque uno no sabe si se la van a pagar o no, tiene una probabilidad, puede ser más alta o más baja dependiendo del análisis de riesgo que haya hecho antes de hacer el negocio, ¿no? Pero el tema es que la información financiera de la compañía no es la información para tomar decisiones. Eso, o sea, hay que construírsela aparte. Por eso que el tema- Otra de también las todos los comentarios que experiencias, hacen respecto de los elegidos. Perdón, ¿qué cosa, Jorge? sí, otra de las experiencias que vale la pena que él mismo les cuente es la decisión de suba los inventarios para mostrar un mejor resultado en el PIG. Y esa sí le ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y Bueno, eso es, esa yo creo que es tema de una sesión completa, la verdad, porque, porque es que, a ver, de hecho lo decía, bueno, yo les conté pues que hace ya 3 años vengo metido en el mundo de TOC y creo que lo he hecho muy en serio, o sea, por todos lados empiezo a investigar, a estudiar, a seguir gente, y una de las personas que sigo, me imagino que lo conocen, es este señor de la India, Ravi Gilani. sí, Alguna vez estuve en un taller pues que dictó él, y él decía, un indicador que castiga horriblemente a las empresas y que está supremamente sobrevalorado desde su perspectiva es el EBITDA, porque las ahoga totalmente, y sin embargo las empresas se rigen mucho por ese indicador. Y ahí es donde entra eso que acaba de decir Jorge,
de yo subir inventarios para mejorar EBITDA y todo eso mejor dicho es sí, otra de mis penas, pero como les digo, creo que es un tema de una sesión entera. Sí, yo Ya, creo pero que su ese por un tema, rato, no para siempre. no, sí, pero yo creo que es interesante sobre todo porque en algunos casos, inclusive creo que con Jorge intercambiamos alguna información precisamente para entender cómo Eli entendía y descubrió, digamos, esa distorsión que hay al asignarle el valor agregado al inventario y colocarlo como parte de los activos, ¿no? En el balance. Entonces, y también con Matías tenemos una experiencia, o sea, y aquí no voy a decir nombres No por lo respeto y digamos. cariño a las personas y a la empresa, pero es una empresa internacional que se cotiza en bolsa y así, tal cual, en una reunión, no, pero es que no hay problema, subimos un poco los inventarios para que entonces el cash flow se vea mucho mejor y No, cumplamos la no meta hay con la cash que nos flow, no hay cash comprometimos, flow, las eh, utilidades, la las utilidad, exacto, utilidades. el profit, para que se Y vea mejor y que con así eso se ganaban los bonos las personas los que no bonos, estaban todos los contando esto, gerentes pues. cumplían con las metas que le habían prometido a Wall Street y todo el mundo feliz. Y la pregunta inocente, bueno, y después que venga el reporte a Wall Street y todo el mundo feliz e hinchado, todo con plata. Ah, no, bueno, entonces ahí empezamos a vender y dejamos un poco de producir. Ok, está bien. Chévere. Pero no estamos hablando de un poco, estamos hablando Bueno, de estoy, miles de toneladas de inventario que sí. estamos. O sea, O sea, aquí cuando el... les proponía, porque además, no ya dan muchas pistas, pero reducir el inventario no significaba pérdida real, ¿ya? Por si acaso. Y me dijeron, Exacto. "Sí, O sea, pero estamos hablando de profits en los libros se ve como pérdidas. Sí. como pérdida y eso es muy malo. Pero estamos hablando de dinero realmente producido en la utilidad en el trimestre de millones de dólares, o sea, estoy hablando de 10, Varios. 15 millones de dólares, o sea, decenas, ¿ya? Ese es el Y nivel cómo fue de, la frase de ese gerente general? Dice, ¿solo 15 millones? ¿Para eso nos sí, están molestando? exactamente, Yo, yo quiero uno. ya, sí, o sea, como decía Eli, 1 million here, 1 million there, all of a sudden you're talking money. Exacto. Bueno, oye, yo voy a ir a la sesión de cómo utilizar la inteligencia artificial para aumentar las ventas que ofrece OneBit y que empezó hace un minuto. Entonces, em, estaba viendo si podía copiar el link para ponerlo en el chat si a alguien más le interesaba, pero no pude. Así que vamos a terminar aquí y estuvo entretenido. La próxima semana Genial. tendremos más Bienvenido, historias que Daniel. contarnos. ¿Perdón? ¿No? Que bienvenido, Daniel, un gusto Ah, tenerlo sí, acá. sí, sí, sí. Y Muchas también gracias. a, Bienvenidos a todos. Muchas sí, gracias. Y que feliz tengan fin de excelente semana. semana. Nos vemos el próximo jueves. Chao, muchachos. Bonito día.